Muy bien. Entonces, shalom para todas, para todos. Eh, Muy bien. Eh, la última vez que terminamos Mesilat Yesharim, la segunda parte del video no apareció, así que si alguien quiere terminar la grabación viéndola bien, lo que faltó, se puede ver hace 2 años, terminamos también, nos tomó 2 años terminar la grabación. Así que hace 2 años está en YouTube. Si alguien quiere ver la última parte que faltó acá, desgraciadamente no se pudo grabar. Entonces, si alguien la quiere ver, está ahí. Y ahora, como dijimos, entonces vamos a empezar de nuevo. Pero antes de empezar, yo quiero estudiar. Tal vez ustedes ya conocen esto, lo han escuchado. Seguro que los 13 principios de fe de Rambam son muy conocidos, se estudia bastante, pero el Rambam mismo dice que cuantas veces lo estudie todavía no es suficiente, porque, ¿cómo se llama? El profundizar, el tomar conciencia, el entender esto más profundo es muy importante y hay que leer y otra vez dice, vamos a leer al final de este estudio, que él dice que si ya leíste como 10 veces este tema, no creas que es suficiente, tienes que seguir estudiándolo y profundizando. Entonces, antes de empezar Mesilat Yesharim, yo creo que es muy importante volver a las bases de los principios de fe nuestro. Porque, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Yofi, muy bien. Porque los principios de fe, primero que nada, una vez escuché algo de Rabin, es muy lindo, que dice, está escuchando una grabación de una clase, de un shur que un rap grande dio, y escuchó una, dos y tres veces, y la tercera vez dijo, oh, ¿por qué no dijiste esto antes? ¿Cómo no dijiste antes? Si es la misma grabación que la estoy escuchando por tercera vez. Pero una persona no es capaz de realmente percibir y tener y tomar conciencia de todo lo que se está diciendo dentro. Tiene que repetir y repetir para poder adquirir lo máximo de esta clase. Entonces, igual nosotros tenemos que, si estos principios ya los conocen, seguro que eh, si los volvemos a estudiar un poco más profundo, van a poder tener mucho beneficio para nosotros. Entonces, esa es una cosa. Otra cosa que yo quería decir, que según los principios de fe, cómo nosotros vemos la realidad, realmente influye en nuestros sentimientos. Es muy importante de Dios, como dijimos varias veces, como dice el Kusari, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu, yo y una piedra entendemos igual a Dios. ¿Qué significa que entendemos igual? No tenemos posibilidad de entender nada de su esencia. Y entonces, ¿por qué estamos estudiando acá? Estamos estudiando lo que Él reveló dentro de la Torah. Todo lo que sabemos de Él, de cómo Él creó el mundo, de cuánto tiempo tomó para crear el mundo, cómo lo hizo, todo lo poco que sabemos es lo que Él nos reveló. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Y cuando nosotros podamos conocer bien lo más profundo posible que alcancemos a entender, y con el tiempo hay una cosa muy maravillosa que dicen los sabios, que escuché ahora en un shiur también de Tanaj, de Biblia, que cuanto más puro estás tú, porque hay un versículo que dice, y Dios da la sabiduría. ¿Qué significa Dios da la sabiduría? Yo estoy estudiando, yo voy a recibir la sabiduría. No, Dios da la sabiduría. ¿Qué significa? Que para poder esta no es como una sabiduría científica de este mundo. La sabiduría divina depende de tus cualidades. Si tú eres una persona recta, pura, y cuanto más te purifica y te limpias de todo pecado, entonces tú vas recibiendo y Dios te va dando más y más sabiduría. Tú puedes haber leído este tema 1000 veces, pero si Dios todavía no te ha abierto el corazón porque todavía tiene alguna cosa negativa, y cada vez nos vamos purificando más y más y más, no podemos entender esto realmente bien. Entonces, por eso nosotros tenemos que
hacer el esfuerzo de estudiar otra vez. Vamos a pasar otra vez leyes y Mesilat Yesharim. Y la próxima vez que lo vamos a pasar vamos a poder ver más profundo porque estamos más limpios, estamos más puros. Entonces estamos haciendo como un recipiente mejor, más limpio, más puro para poner ahí dentro de la sabiduría que Dios quiere revelarnos. Entonces es muy importante esto de, de estudiar los principios que Dios nos dio para entender de verdad cómo Él maneja su mundo y pedir a Dios ayuda que podamos entenderlos profundamente de verdad y limpiarnos y purificarnos lo más que podamos para que podamos realmente lograrlo y poder llegar a cumplir nuestro papel, nuestra obligación, para qué Dios creó este mundo y nos creó a nosotros. Nosotros tenemos un papel muy importante que cumplir y entonces por este estudio y entendiendo profundamente lo que Dios quiere de nosotros, vamos a poder lograrlo mejor. Entonces por eso yo quiero volver a este tema antes de empezar Mesilat Yesharim, para principios básicos tenerlos bien claros o lo más claro que podamos. Entonces, calma, de todo, Erev Tov, bienvenido. Entonces, muy bien. Entonces vamos a empezar con el principio. Esto está escrito en el libro del Rambam que se llama Akdamah le Perek Helek. Perek Helek es uno de los capítulos del Talmud de Sanedrín. Y ahí él escribió en esa parte del libro, él está hablando acá del Akdamah de la Mishnah. Él hizo un libro para explicar qué es lo que es la Mishnah. Y dentro de este libro hay un capítulo que se llama Perek Helek, en el capítulo de Perek Helek, que está en el Talmud de Sanedrín, hay mucho, ¿cómo se llama? Todo tipo de historia muy, con mucha, ¿cómo se llama? Eh, Se hablan de muchas metáforas allá y hay que entenderlas muy profundo. Entonces él escribió y de ahí él escribe los 13 principios de fe también, en ese capítulo del libro que él escribió sobre la Mishnah. Muy bien, entonces vamos a empezar, si Dios quiere, que con la ayuda de Dios para entender estos principios muy, muy importantes. Y dice Raman, va a decir más adelante también, cada uno de nosotros somos personas. Podemos hacer pecados de repente, sin querer. Dios no lo quiera. Y tú puedes arreglar esto haciendo chubá y diciendo, Dios, hago chubá, que significa me arrepiento. Hice tal y tal cosa, me avergüenzo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más. Y lo borro. Y si no lo borraste, porque no te diste cuenta o no estás consciente o no sabes, hay que, a veces, algún dolor puede ser que tenga que pasar algo para poder, ¿cómo se llama?, limpiar este pecado que no hiciste chubá de él. Si hiciste chubá, se borra. Y si no, hay cosas que pueden pasar a veces un poco desagradables y eso lo limpia. Pero dice dice, y al final, si Dios quiere, después de esto que tenemos que limpiar, vamos a tener el mundo venidero. Pero hay cosas que si tú las pasas a llevar, puedes perder tu mundo venidero. O sea, hay cosas que son, ¿qué son estos principios de fe? Una cosa muy importante que tenemos que saber también, que en el judaísmo no basta con creer en Dios. Tú puedes decir, mira, yo creo en Dios, ya estoy arreglado, listo, ya cumplí mi obligación. No. Hay 13 principios de fe que tú tienes que tener, que tienes que conocerlo, estudiarlo, profundizarlo y aceptarlo y creerlo con todo tu corazón. Si te falta uno de estos, dice Rambam, tú puedes perder tu mundo venidero. Entonces es como el Rabba Viner dio un ejemplo muy lindo. Cuando los espías fueron, Moshe Rabbeinu los mandó a Israel antes de entrar a la tierra de Israel. Y ellos volvieron, hicieron llorar al pueblo, dijeron, no, ¿cómo vamos a entrar allá? Imposible, son gigantes, no tenemos. Y dijo, mire lo que dice ahí Dios a Moshe Rabbeinu. Y por no haber creído en esto, ustedes no van a entrar a la tierra de Israel, van a morir en el desierto. ¿Qué significa no haber creído en esto? No que no creen en Dios creen,
pero no creen que Dios puede vencer y permitir que nosotros podamos ganar contra los gigantes allá, ganar la guerra y entrar, como lo hizo después Joshua con la nueva generación. Entonces, ¿cuál fue el problema? No que no crean en Dios, es que no confiaron que Dios es el que dirige toda la creación y que Él domina toda la creación, como se lo mostró en Egipto. 10 plagas tremendas que destruyeron toda esa potencia tremenda de Egipto. Entonces, por no haber creído en esto, ya no entrarán a la tierra de Israel. O sea, nosotros tenemos que saber que la exigencia no es solo creer que hay un Dios, sino que Dios, hay otras cosas muy importantes que tenemos que creer, como vamos a ver en estos 13 principios, y como dice el Rambam, si te falta una de estas, tú puedes estar perdiendo tu mundo venidero. Entonces es muy importante conocerlas bien, estudiarlas profundamente y, ¿cómo se llama? Y vivir con ellas. Eh, no sé, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo o empezamos? Yo quiero decir, entonces perdieron el mundo venidero porque no, o sea, que no tomaron las cosas en serio, no se tomaron las A- cosas en serio. allá en el desierto, yo no sé si perdieron, no creo que hayan perdido el mundo venidero, yo no sé, pero esta falta de creencia que Dios los puede llevar a la tierra de Israel y vencer contra todos los 30 reyes que habían allá de los canaanitas, como lo hizo después Joshua, esa falta de creencia les costó muy bien. Ustedes no creen. ¿Por qué no trajiste acá? ¿Por qué lloraron en vano? Y no solo eso, ustedes no entran a la tierra de Israel por la falta de creencia en esto, que Dios puede vencer esto y si dice hay que ir, hay que sacrificarse e ir. Por la falta de emuná, de creencia en este punto, ustedes ya no entran en la tierra de Israel. O sea, creían en Dios, seguro. Tal vez pueden creer que Él es el creador del mundo, pero en esto yo no creo. Y no fui capaz de hacer esta prueba, pasar esta prueba, se acabó. Ustedes no siguen. En este mundo se Una, acabó. una falla, falla, Najón, najón. una Pero falla muy grande. una falla grave. Y además que nosotros tenemos que saber que a la gente se le juzga según su nivel. No estamos hablando de un pueblo de un nivel espiritual normal. Ellos vieron cómo este pueblo esclavizado después de 10 plagas y la última plaga que murieron todos los primogénitos de este país, imagínate, miles de miles, y salieron de Egipto y después se partió el mar y están viviendo en el desierto con el man, con todo esto, ya un año entero y viendo toda la revelación divina que había acá. No es un pueblo normal, ya habían escuchado la entrega de la Torá. Entonces, cuanto más grande es la persona, se le exige, pero de todas formas, aunque a ellos se le exige mucho, porque el nivel donde estaban de conocimiento de la verdad de Dios, les faltó una creencia. Creer que Dios cuando dice hay que entrar a Israel, y ellos dijeron, ¿cómo no? Vamos a ir a morir allá, ¿para qué nos trajiste para acá? Por esa falta de confianza en Dios y creencia en Él, se acabó. Y murieron toda esa generación. Entonces, tú ves que esta parte de tener, de afirmar tu creencia en Dios en todos los puntos que Él da, es una cosa muy, muy importante. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar ahora. Empezar a estudiar lo que podamos de esto, entender lo máximo posible con la ayuda de Dios y repasando, vamos a ver. Y esto nos va a ayudar después para entender Mesilas Yesharim, porque Mesilas Yesharim, si tú no crees que Dios está observando cada persona en cada momento, Él te va a hablar de esto para poder servir a Dios mejor y tú no lo tienes eso, no entiendes de qué está hablando. Por eso es tan importante, antes de empezar de nuevo Mesilas Yesharim, y si Dios quiere, los que quieran, me gustaría hacerlo con un tipo de cuestionario cuando terminemos cada capítulo para poder estudiarlo mejor y profundizar mejor. Pero antes, entonces, este tema de los principios de fe. Es tan importante, dice el Tania, que eh, el entendimiento son los padres de los sentimientos.
lo que se llama Jochma Binah Bedat. Jochma Binah es la sabiduría y la Binah es la capacidad de desarrollar esta sabiduría, de expandirla, de derivar cosas nuevas de ella. Esa sabiduría junta, junto con lo que es el Dat, que son todos mitos son todas cualidades de la mente, de la sabiduría, ellas causan que nazcan en ti midot nueva, sentimiento. Entonces, es tan importante tener una visión clara de la realidad como la muestra Dios, no como tú la ves, porque nosotros lo vemos muy, muy limitado. Pero como la muestra Dios, entonces eso nos va a causar que podamos derivar de esto midot muy importante. Entonces, por eso también es tan importante todo este tema. Bueno, vamos a empezar entonces. Si alguien quiere decir algo antes, Una preguntita, Ra. Usted dijo que el entendimiento son los padres del conocimiento. el entendimiento, ¿cómo? Son los padres del conocimiento. No del conocimiento, de que la no midot. ya. Por ejemplo, yo quiero ser una persona humilde, una persona que se despierte en mi amor a los demás, amor a Dios, temor a Dios, que yo tenga, que no sea una persona, que sea una persona bondadosa. Todos estos sentimientos que nacen de mis midot va a depender mucho de tu entendimiento. Amén. Entonces, eso es lo que queremos. Hay entendimiento y lo que baja después de esto son las midot, las cualidades. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bezrat Hashem, que Dios nos ayude a entender esto lo más profundo posible. Entonces dice así: Ayesot Rishon, el primer principio de fe. Leamim Metziut Boreit Baraj es creer en la existencia del Creador bendito. Y esto significa que nosotros creemos que se encuentra un creador que es perfecto en todas las cosas de la perfección. Cuando uno ve la creación de verdad y entiende que Dios creó todo esto de la nada y la perfección que uno ve en todas las criaturas, tú puedes ver que alguien que lo hizo con tanta facilidad con sus palabras, toda esta creación, seguro que tiene que tener una perfección increíble si es capaz de hacer todo esto. Como nosotros cuando estudiamos, antes había un médico que era el médico general de todo. Hoy día hay un médico para los ojos, un médico para el corazón, un médico para los huesos, un médico para la piel, un médico para los dientes, un médico para los... Porque es tanta la sabiduría, tanta la grandeza y todo con una perfección tan grande. Entonces tú con esto puedes derivar, si ves tanta maravilla, tanta perfección, tanta grandeza, entonces nos puede mostrar que el que lo hizo todo esto, seguro que es una cosa, perfección tremenda, como lo explica acá el Rambam. Entonces, el creador tiene perfección tremenda, como vamos a ir viendo. Ilat Metziut Animzain Kulam. Y él es la fuente de todo lo que existe todo lo que existe. Nuestro planeta, estrellas, mares, criaturas, todo lo que nosotros vemos y existe, viene de él. Por ejemplo, Aristóteles decía, yo puedo creer que hay un creador, un Dios, pero no puedo creer que él hizo algo de la nada. Aristóteles decía, así cuenta el Rabba Abiner, que él creía que Dios es eterno, estaba de siempre, y el mundo era eterno. Y él no podía creer que Dios creó el mundo también, de la nada, que él era solo. Entonces él pensaba que Dios, de alguna forma,
no con intención tampoco, decía Aristóteles. Él estaba y el mundo estaba y esto se arregló de tal forma y se creó vida. Y dice el Rambam, y nosotros decimos no, nada había antes de la creación. Estaba solo Dios. ¿Y dónde estaba? No sé, son cosas que no podemos entender porque Él creó el espacio y el tiempo. Lo que nosotros vemos acá que espacio y tiempo y creación no había. Entonces, y dice el Rambam algo increíble. Dice, en forma lógica, yo no puedo probarle a Aristóteles. Lo que él dice tiene lógica y lo que yo digo es otra posibilidad de ver la realidad y yo no le puedo probar a él que yo tengo razón en forma lógica. Lo que le falta a Aristóteles es la profecía, revelación divina que nos entregó la verdad como estaba al principio. Entonces, esto que estamos viendo, lo que dice el Rama, es la revelación que Dios nos entregó. No podíamos, en forma lógica, no podemos saber quién tiene razón en este tema. Pero como dice acá el Rambam, el principio de fe, el primero, todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que hay, y hay, si nosotros escuchamos de Hasidut, de Tania, después de este infinito espacio que tenemos nosotros acá, el cosmos y todo esto, hay otros mundos más elevados espirituales, y todo esto lo hizo Dios con su palabra. Entonces, como dicen los sabios, cuando tú ves una roca inmensa y que alguien la puso acá, tú puedes decir qué fuerza que tenía el que hizo esto. Algo podemos ver y entender de Dios cuando vemos esta creación tremenda, 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 con todo tipo de criaturas, vegetales, animales, minerales, tan maravillosa que hay acá. Entonces podemos entender un poco sobre él. Entonces, él, todo lo que hay acá, solo viene de Dios. Bo kium mechutam umeno bo kium mechutam umimeno kiumam. Y de él viene todo lo que existe. Veal yalea la lev eder mechuto. Y no vaya a pensar sobre, tal vez él, ¿cómo se llama? Él creó esto y no sabemos si está o no está, si sigue acá o no sigue acá. Si tú tienes una mesa y el carpintero tal vez ya falleció, la mesa sigue existiendo. No es lo mismo, dice el Rambam. כי בהיעדר מציאותו נתבטלה מציאותו כל הנמצאים ולא נשאר נמצא שתתקיים מציאותו. La mesa, la materia prima de la mesa está. Y el carpintero, el que la hizo, tomó la materia prima que ya existe, le dio una forma especial y la mesa no depende de él, porque la mesa no fue creada de la nada. La mesa, la materia ya estaba creada. Entonces, si él sigue o no sigue, la mesa no depende de él. Dice el Rambam algo increíble, que también dice en la Hasidut, el Admorazaken, que como esta creación se hizo de la nada, para que ella exista, dice el Rambam acá, si tú pensaras que Dios ya no está, toda esta creación se desvanecería en el momento. Es como lo que hemos dicho varias veces. ¿A qué se parece esto? Dan dos ejemplos los sabios a esta idea, a este tipo de creación. Por eso, otra cosa, por eso Dios se llama Amakom, el lugar. Porque si Él no está, es como la mesa, el lugar de este vaso. Si no está la mesa, el vaso cae, no se puede sostener. Dios es el Makom, es el lugar de toda la creación. Él sostiene toda la creación. ¿A qué se parece esto? Como dijimos varias veces, a una película que se está proyectando sobre la pared. Tú ves la película, gente moviéndose, hablando. Si alguien saca del enchufe el cable, la película no se rompe, se desvanece. Tú estás soñando un sueño que ves gente hablando, conversando, algo muy real.
dejas de soñar, te despertaste, el sueño se desvaneció. Algo así es lo que nos cuenta el Rambam, que es la creación que Dios creó de la nada. Todo lo que Él está existiendo acá, Él lo está manteniendo en cada segundo, en cada minuto. Nuestra tierra, que está dando vuelta alrededor del sol, gigante, gigante. Todo esto lo creó Dios de la nada, y si Él deja de desearlo, todo se vuelve a la nada. Acá podemos ver un poco, vamos a terminar este principio y después vamos a hablar un poco. Entonces, esa es una cosa increíble que nosotros tenemos que saber, que esta creación no es como un carpintero que hizo algo y tal vez el carpintero se fue y no pasa nada con su creación. Acá es distinto. ואם נעלה על ליבנו היעדר הנמצאים כולם זולתו, לא תתבטל מציאות השם יתברך ולא תיגרע. Y por el contrario, dijimos, si no estuviera Dios acá, toda esta creación se desvanecería. Pero si todas las criaturas de este mundo, todas las criaturas, todo el espacio, todo lo que hay, se desaparecería, no le afectaría a Dios en nada. Nada. Seguiría igual. O sea, algo maravilloso. Nosotros dependemos de esta creación. Nosotros dependemos, somos limitados. Necesitamos oxígeno, necesitamos comida para tener energía, necesitamos el sol que dé la energía, necesitamos el agua, necesitamos comida, necesitamos minerales, necesitamos corazón, pulmones. Nosotros somos tremendamente dependientes, necesitamos Dios. Él no necesita nada de esta creación. Pero ¿cómo puede ser? ¿Se mantiene a sí mismo? Sí. Pero no entendemos. Aplausos, no entendiste a Dios. Está en un nivel muy alto. Como un ser humano que fue creado de la nada, que está llenado, es como una bolsa de millones de electrones que se formaron células. Las células formaron tejidos, los tejidos formaron corazón, riñones, y dentro de todo este cuerpo tiene alma que da la vida y los sentimientos, todo esto. Y tú no tienes idea de todo esto, cómo se hizo, cómo se formó. Pero tú entiendes y ves y conoces la grandeza infinita que hay detrás de todo esto. Dios hizo todo esto y no nos necesita para nada. Y Él, ¿cómo se llama? Y cómo es cómo Él vive, cómo Él existe, cómo Él esto, no entendemos. Eso es lo que dijimos al principio, que una piedra y nosotros, y el sabio más grande, entienden de la misma forma a Dios, en su esencia. Solo sabemos lo que Él nos reveló. O lo que podemos derivar, deducir de esta creación, que Él es tremendamente la sabiduría pura. Y Él reparte la sabiduría a sus criaturas. Entonces eso es lo que dice. Y Él se mantiene a sí mismo y no necesita de nada de afuera. Y Él no necesita de otro para poder existir. Si no, estaría creado por otro. Y Él, el comienzo de todo es Él. Él ha estado siempre, como vamos a ver en otro principio. Y todo lo que está por debajo de Él, los ángeles, las criaturas como nosotros, todo, las estrellas, todo el cosmos, todo, y lo que hay dentro, y lo que hay debajo, todos necesitan de Él. Y Él no necesita de nada de nosotros. Y este es el primer principio, que es lo que en la entrega a la Torá, ¿de dónde se deriva este principio? Anoji Hashem, el primer mandamiento que dio Dios. Que yo lo saqué de Egipto, yo soy Dios que lo saqué de Egipto. Y que de ahí viene la creencia en Dios,
El primer mandamiento, dice el Rambam, en la mitzvah de la Torah de creer en Dios. El primer mandamiento. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que saber, que sin la ayuda de Dios, ¿de dónde íbamos a saber? ¿Cómo podemos saber algo así? Que Él no tiene comienzo, no tiene fin, Él no depende de toda esta creación, Él la hizo de la nada. Y ¿saben algo que vamos a ver más adelante? Dios es uno, que viene el segundo principio, antes de la creación y después de la creación, sigue siendo para Él uno. ¿Qué significa uno? Si yo estoy en este cuarto y viene mucha gente, ya no somos uno. Y yo no soy uno también. Hay un velador, hay cama, hay miles de cosas en este cuarto. Para Dios, cuando Él estaba solo, y después de toda esta creación de millones de millones de millones de criaturas, de átomos, de electrones, de todo lo que uno quiera, antes y después, Él sigue siendo uno. Como que no hubo ningún cambio en Él. O sea, como una vez escuché de un sabio que dice, un rab que dijo, si podemos dar un ejemplo pequeño, imagínate que tiene ahora una pelotita pequeña en la mano, ¿qué causó, qué cambio tuviste ahora? Pero acá en Dios es menos. Y una vez escuché, es como tú y un sueño tuyo, imagínate. O como un rab dijo una vez algo maravilloso cuando veamos el segundo principio, ¿qué significa que Dios es uno? Él, Él imagínate que tú estás hablando en esta pieza y estás hablando y te escuchan de afuera, tu señora o tu esposo te dice, ¿con quién estás? Shlomo, ¿con quién estás en la pieza? No estoy solo, estoy hablando, estoy preparando una clase. ¿Quiénes están acá en esta pieza? Yo y mis palabras. ¿Cuánto hay acá en la pieza? Uno. Eso es más o menos como podemos entender la creación de Dios y la grandeza infinita de Él. Entonces, eso es lo que es el primer principio. Todo viene de Él, de esta grandeza infinita que fueron palabras para Él. Todo lo que le costó hacer toda esta maravilla increíble y otros mundos y criatura sin fin, y todo con una sabiduría maravillosa, con una belleza maravillosa. Todo eso, simples palabras. Todos dependemos de Él y Él no depende de nosotros para nada. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este principio? Yo quiero decir algunas cosas también que nos pueden ayudar en nuestro entendimiento para tener en nuestras midot un poco que lo que es tan importante, Mesilat Yesharim, lo que quiere de nosotros en nuestro corazón, despertar nuestro corazón al servicio divino. Este principio es muy, muy importante. No sé si alguien quiere decir algo. Lo que podemos decir acá también de este principio, una de las cosas más importantes en el hombre que tiene que tener es el temor de la grandeza frente a Dios y el amor a Dios. Otra cosa que tiene que tener que es muy importante para una persona es quitar el orgullo de sí mismo y adquirir la humildad. Con este principio que estamos estudiando, cuando realmente nos convenzamos de él. Había el Rebbe de Kotsk, no sé si ustedes escucharon esa historia muy linda. Él salió del cuarto de él estudiaba día y noche en su cuarto, y tenía muchos hasidim que estudiaban de él. Una vez salió de su pieza, de su cuarto, y dijo, yo no creo en Dios. Y la gente casi se murió. Los estudiantes, ¿no creen en Dios? Yo no creo en Dios. Yo sé que hay Dios. ¿Ustedes creen en la mesa que está acá frente a nosotros? Como si la estamos mirando. Eso, así yo creo en Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Todos estos principios bonitos, simpáticos, que interesantes, no, es mucho más que eso. Y cuando nosotros vivamos estos principios, no creo, sé. ¿Sabes lo que le dijo el rey David a Shlomo antes de morir? Y tú tienes que, la Da'at et Hashem es
convéncete 100% de la existencia de Dios. Tienes que estudiar, trabajar y adquirir esto como que lo están mirando. El Admor Zaken en Balatania, cuando se casó con su esposa, y el padre de la esposa no era eh, no quería mucho a los Hasidim. Y el Admor Zaken quería irse, no sabía si irse a estudiar a Vilna, donde estudiaban Talmud muy profundo, o irse a estudiar a Mesrich. Y allá se estudiaba profundo la tefilá y se trataba más de la parte también estudió la Torah profunda, pero más de enseñar cómo rezar. Entonces el Admor Zaken dijo, yo ya sé más o menos eh, estudiar Talmud, quiero aprender más cómo rezar. Entonces se fue a Mesrich, el papá de la esposa no estaba muy contento, y después de 2 años creo volvió. Y el suegro le dice, no, no, ¿qué hiciste allá? ¿Qué aprendiste? Él era sabio también, era un estudioso. Entonces dijo, yo aprendí, yo ahora creo en Dios. Ah, para eso fuiste 2 años para allá. Llamó a la niña que trabajaba con ellos, la empleada, y le dijo, Meidale, ¿tú crees en Dios, no? Lógico, yo creo en Dios. Entonces, ¿viste? Ella no tuvo que ir a Mesrich para creer en Dios. Él le dijo, ella cree en Dios, yo sé que hay Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, cuando nosotros realmente con nuestra observación de la creación, Jobot Alevavot, el libro tan famoso del deber de los corazones, dice, hay una mitzvah de la Torah, de nuestra mente, de la Torah escrita y de la Torah oral, observar la creación. Ver otra vez, una hoja, un músculo, un hueso, un ave. Ver la maravilla increíble hasta que tú vas a ver otra vez y otra vez. Esto no puede ser, no puede ser. No puede ser tanta maravilla, tanta perfección, tanta delicadeza, tanta belleza al azar. Entonces, hasta que tú llegues y te convences de esto, ya lo sé. Ya no es solo creencia. Entonces, cuando nosotros entendamos esto que está diciendo acá el Rambam, que toda criatura, todo lo que hay, viene de Dios. Qué increíble, qué maravilla. Cuánta gente distinta. Cada uno de nosotros es como un libro entero, como una vida, una historia entera. Cada uno de nosotros es como un mundo entero. ¿Cómo Dios pudo crear este cuerpo que 1.000 millones de neuronas, que son como 180.000 kilómetros, puede dar 5 vueltas a la Tierra? Y tú eres distinto, piensas distinto de él y de él, de él, de él. Y cada uno un mundo distinto lo pudo hacer. ¿Cómo pudo? ¡Qué maravilla, qué increíble! Entonces tú con esto puedes desarrollar, si tú crees en esto de verdad, logramos internalizarlo y entenderlo y creerlo, tú vas a poder desarrollar un temor de reverencia que es tan importante en la creencia en Dios, en el servicio divino. Un temor de respeto. Tú, primero que nada, el orgullo que tú tenías por naturaleza, por nacimiento, que Dios te lo puso. Dios nos puso muchas cosas buenas y muchos defectos graves. Esto del orgullo centra la visión en ti. Esto de que, ¿sabes cómo dice el Magid Miduvna algo maravilloso? El Magid Miduvna dice, el hombre siente que es una criatura que se mantiene sola, que no depende de nada. Mira, yo como, yo bebo, yo hago lo necesario para estar existiendo. Yo soy una criatura que al parecer no depende de nada más, solo de mí. Es como justo leer el primer principio retratando a Dios. Una persona puede sentirse que es autosuficiente, que todo está en sus manos y que es casi como un Dios y no ve el peligro de muerte que puede tener en cualquier momento. No,
no, Él se siente una cosa permanente, intocable, maravilloso, que depende solo de mí. Es casi sentirse como un Dios. Y yo soy el centro de todo. Mi hijo es mío. Yo lo hice. No se da cuenta en su fantasía que él puso la mitad de una célula. Todo lo que hizo. Del DNA. Solo eso. Y con eso salió toda esta maravilla increíble. Él lo hizo. Cuando uno empieza a entender que nosotros dependemos de Dios y nosotros al lado de Dios son como, imagínate tú y tus palabras. ¿Tienen alguna cosa que se puede comparar? Nosotros somos estas palabras de Dios. Y si Dios deja de desearnos, no nos rompemos, nos desvanecemos. Pero si yo soy tan inteligente, ¿de dónde viene esa inteligencia? Tengo un corazón de oro, ¿de dónde viene eso? Soy una persona muy fuerte, muy saludable, tengo mucho éxito en los negocios, ¿de dónde viene eso? Entonces cuando tú vas a entender, y a veces uno entiende por la mala, a veces tú, maravillosa persona, gaón, sabio, tremendo, de un día para otro, derrame cerebral, ¡bum! Se acabó todo, sillas de rueda, ya no puede ni siquiera ir al baño solo. Lástima, uno tiene que tratar de aprender esto antes de que pasen todas estas cosas. Que Dios le muestre que tú eres solo una criatura que depende de mí, vino de la tierra, vuelve a la tierra y nada más. Pero Dios con su infinita bondad infinita que no nos necesita para nada, pero nos dio un tipo de trabajo para ganarnos el bien que nos quiere dar. Como dice en el versículo que Mesilas Yesharim trae para enseñarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Al final de estas 5 cosas que Dios quiere de nosotros que hagamos, para tu bien. Bondad absoluta, infinita, partes de cero y puedes llegar al infinito. Pero te lo tienes que ganar. Es un regalo que Dios quiere. Ya te dio muchos regalos, pero este último tú tienes que ganártelo. Y una de las cosas que molesta mucho a todo esto es nuestro orgullo. Cuando tú entiendas este principio tremendo, que todo lo que tiene, todas las criaturas y todo tu cuerpo y toda tu esencia, tu alma también, todo viene de Dios. Tú eres como un recipiente vacío que el recipiente no es tuyo, y el contenido no es tuyo. ¿Y de qué te enorgullece? ¿Y de qué te sientes tan grande? Empieza a mirar para arriba en vez de mirarte al espejo todo el tiempo. Entonces con eso tú puedes empezar a dejar lugar en tu corazón para Dios. Y eso va a empezar a llenarte de sabiduría. Porque el centro verdadero de todo va a empezar a ver, va a dejar de vivir en este mundo de fantasía. Va a empezar a ver realmente el creador verdadero acá. Y la grandeza infinita de él. Y tú cuando tengas que rezar frente a él o hacer algo, vas a sentir vergüenza. Porque es como que pescaron algo muerto y de repente le dan vida, como somos nosotros. Y tengo que hablar con la esencia del que da toda esta vida y controla todo y maneja todo en cada momento. Y cuando nosotros estudiamos más y sabemos que no hay casualidad en este mundo y todo lo que ocurre está bajo el control de Dios. Entonces tú vas a ver, y nosotros vemos en la entrega de la Torah que fue esta para allá de la semana que pasó, no desees la mujer, la casa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, la esposa de tu prójimo, igual la mujer con el hombre, igual. ¿Qué? Pero Dios conoce lo que yo deseo también, hasta ese punto. No pienses en idolatría. ¿Qué? Él sabe también lo que yo pienso. Pero si yo soy uno de millones, en cada minuto Dios está centrado en ti por completo y en ti, en ti. No porque nos está buscando para castigarnos, Dios no lo quiera. Porque Él quiere todas las cosas buenas que tú piensas y que hace. Las conoce todas. Puede imaginarse a alguien que al mismo tiempo puede escucharte a ti, todo lo que hablas, todo lo que sientes, todo lo que piensas, puedes ver una grandeza de ese tipo y que te hizo a ti con tu mente, con tus sentimientos, con todo de la nada.
Entonces, cuando uno empieza a tener esto, va a poder tener humildad. Va a saber que todo lo que tiene, todas las cosas maravillosas que tiene, un regalo de Dios para pasar sus pruebas y para hacer su trabajo que tiene que hacer. No es mío. ¿Cómo se llama? Marca registrada. No vaya a creer que esto es tuyo y estás robándole a Dios. Entonces, con este primer principio solamente, cuando tú no solo lo creas, que ya un trabajo no es fácil, sino que certeza total de la verdad, tú vas a poder adquirir un tremendo humildad. El orgullo va a volar de ti y va a tener un respeto tremendo frente a Dios, que toda tu vida depende de Él. Y nosotros rezamos en Rosh Hashanah, quién vivirá, quién no vivirá, quién tendrá abundancia, quién no tendrá abundancia, quién tendrá salud, quién no tendrá. Todo eso conmigo y contigo y contigo y contigo, todo eso con Él. Entonces va a tener humildad, va a tener amor tremendo. Porque cuando tú entiendas que tal vez Dios me quería y yo soy un invitado tan grande en esta casa de Dios, tal vez Él está fascinado conmigo y soy un gran invitado. No, querido, te creó con sus palabras y puede crear miles como tú y mucho mejor que tú. Todo lo que estamos cada uno de nosotros acá es un regalo infinito que Dios nos dio. No nos necesita para nada y todo esto es un regalo verdaderamente infinito que nos dio. Nosotros tenemos que hacer un poco de cosas, un poco de esfuerzo y tenemos un mundo infinito, eterno. ¿Cómo no va a desarrollar un amor tremendo a Dios? Cuando entiendas cuánto Él te quiere, que te llama hijo, que te creó sin necesitarte. Él no necesitaba esclavos, por eso nos trajo acá. No, bondad infinita absoluta. Si alguien te quiere y te cuida y te pone en manos de padres que van a hacer cualquier cosa por ti, para cuidarte, y, y tú empiezas a entender el amor que tiene de verdad por cada una de sus criaturas. Como dicen los sabios en el Tania, como, como el rostro se refleja en agua, en el agua, como un espejo, el corazón de una persona con el corazón de otro. Si tú quieres a una persona y le pones una cara de alegría, él te la va a devolver. Es algo natural, que si tú quieres a otro, el otro es muy posible que te quiera. Y, y más cuando hay una diferencia tremenda, tremenda, si un gran rey contigo, que tú estás botado en la basura, y él te toma, te limpia, te cuida, te trae a su casa, te besa, ¿qué agradecimiento vas a despertar sobre él? Si nosotros vamos a poder entender este principio, tú vas a poder despertar un amor tremendo a Dios, tremendo. Cuando uno tiene un amor por alguien tan fuerte, no hay nada que lo frene, nada que lo pare. Cualquier sacrificio va a ser nada frente a todo esto. Entonces, cuando nosotros podamos empezar a observar la creación y convencernos de esta verdad, y con el estudio de la Torá, y con el estudio profundo de más profundidad de la Torá, tú vas a poder llegar a todo esto. Y todas estas cualidades negativas que tenía, o las positivas que tienen que formar, van a ir naciendo en tu corazón. Y tú vas a ser otra persona. Entonces algo increíble. Eso. ¿Qué otra cosa podemos decir acá de esto? Creo que desde el principio dijimos... eh, otra cosa maravillosa. Uno podría pensar, decir, mira, la Torá, Dios dice así en la Torá. Hoy les doy a ustedes el camino de la vida y de la bendición y de la muerte y de la maldición. Este es el camino verdadero. Yo podría pensar y decir, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabes que este es el camino verdadero? El médico hace 50 años atrás pensaba que tenía su camino verdadero y ahora con la, ¿cómo se llama? Con la tecnología se ha dado cuenta que habían cosas erradas.
y cosas que están bien y se mejoraron también. Uno va aprendiendo. ¿Cómo puedo estar seguro que este es el camino verdadero? La Torá es como el remedio para nuestra alma. ¿Cómo puedo saber? Aquí hay algo maravilloso que tenemos que entender. Dios nos está actualizando en la creación, no como un científico que está todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Dios creó toda la creación. Él te puede decir, es el único que te puede decir cuál es el camino correcto para ti, verdadero, porque Él conoce todos los caminos, los creó, de Él vienen. Tú apenas puedes conocer el camino correcto para tu cuerpo. Vas donde un doctor y te dice, vamos a hacer exámenes de sangre, exámenes de esto, de esto, de esto. Y tú no eres un experto en esto. ¿Para qué necesitas tantos exámenes? No, porque necesito ver más profundo. No, no sé. Y del alma él puede entender. Y este es el regalo inmenso, inmenso, inmenso que Dios nos dio. Que nos dio el camino verdadero para tu bien. Porque, ¿y de dónde sabe él? ¿Ya estudió todo lo que hay que estudiar de la naturaleza? Querido, toda la fuerza y todas las leyes naturales, física, biológica, química, él las puso. Es de él, no hay otro creador, no hay otro que está creando y dirigiendo toda esta creación. ¿A quién le puedes preguntar cómo actuar? Entonces, esa es otra maravilla que tenemos realmente el camino verdadero, absoluto, que esa es la Torah. Eh, eso, eso más o menos el primer principio, que algo que podemos decir sobre él. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien quiere preguntar o está bien? Entonces seguimos. Está bien, Sí, Rabino, gracias. muy bien. Todo está bien, gracias. Bayesot Hasheni, el segundo principio. Una pregunta, ¿dónde es Duvna y Medrich? ¿Dónde es eso? El Magim Miduvna era el sabio que recordamos antes, y Mesrich y Lita era, creo que en Polonia, creo, ¿no? Y Mesrich, Ah, no sé, Mesrich tal vez, no sé dónde, creo que una Ucrania, pero no estoy seguro. ok. Ese es. Vayesot Hasheni, el segundo principio entonces. Ihud Hashem Itbaraj, es la unicidad de Dios. Segundo principio es que Dios es uno. Clomar, aquí es muy importante. No es solo uno en el sentido de que, mira, hay uno y no hay dos. No, es mucho más profundo que eso. Ahora vamos a ver. Y Judó Hashem Itbaraj, la unicidad de Dios. Clomar, Shenamin Sheze Sheu Sivat Akol, Ejat. Lo que dice acá entonces es que el creador, que es la razón de todo lo que existe, es uno. Ahora empieza a explicar. ¿Qué significa que es uno? Veino que hatasuk, velo que hatamin. No es uno como el suk, déjeme ver cómo lo explica. Shemurkav u mishnaim, bulay yesh nikro. No es como, por ejemplo, yo puedo decir suk como hay un reino animal. Hay un reino animal. Un reino, pero tal vez hay un tipo de creador, pero hay más. No, no es eso. Como yo puedo decir, mira, hay un reino que es el animal, el vegetal. Hay uno de los reinos es el reino animal. Es uno. No, pero incluye muchos elementos y hay otros reinos tal vez, de otras cosas. No, cuando nosotros decimos que hay un Dios, no se refiere a esto, a una cosa que es como un conjunto que tiene muchos elementos. Velo que Hatamim,
Y por ejemplo podemos decir, un tipo de animal, un animal es un perro. Pero dentro de esto hay miles de perros distintos, de distintas especies, muchos elementos también. Parecido a esto, tampoco. No esa es la intención de que cuando estamos hablando de que Dios es uno. Velo que ish echad amurkav shiun echlak leachadim rabim. Y tampoco no es como el hombre. Tú puedes decir, mira, aquí hay un hombre. Es uno, este es uno. Pero él está compuesto de muchas cosas, de células, de huesos, de corazón, de riñón. Es no una unicidad perfecta. Velo que echad aguf apashut האחד במניין שמקבל החילוק הפרידה לאינסוף. Y podemos decir tal vez un tipo de metal, cobre, que está formado solo por cobre, ¿no? Pero este metal se puede subdividir en pedacitos, 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 pedacitos. Ya no es uno. Tampoco esa es la idea de la unicidad de Dios. ¿Qué más dice acá? Aval uitale אחד באחדות שאין כמותו אחדות בשום פנים, y la unicidad de él, dice acá el Rambam, no es como ningún tipo de unicidad que nosotros conocemos, que dimos algunos ejemplos, sino él es la unicidad perfecta que, o sea, hay una cosa que se llama una prueba por negación. Dice, cuando nosotros hablamos de Dios, lo que queremos decir cuando decimos que Él es uno es lo contrario total de algo compuesto por parte. ¿Qué es lo que es Dios? No podemos definirlo, no podemos entenderlo, no existe en nuestra vida normal. No conocemos algo así. Solo que nosotros conocemos, mira mi mano, una mano, pero tiene 27 huesos, venas, músculos. No es una unicidad verdadera esto, que yo digo mi mano, una mano, tengo acá una mano. Dios es la unicidad perfecta. ¿Para qué esto es importante? Después vamos a ver, el Admoras a quien explica esto, para qué es importante, o el Rambam, en las leyes de Chuvá, dice una cosa maravillosa. Dice, en las leyes de Chuvá, el Rambam dice, ¿cómo tú dices que Dios sabe? Él le da al profeta y le dice muchas veces al profeta lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo Dios, si sabe lo que va a pasar en el futuro, cómo es que me da libre albedrío? Si Él sabe, si yo... Había una pregunta, si Dios sabe si yo voy a ser un justo o un malvado antes de nacer, yo no puedo cambiar, porque entonces no sabría. Cuando antes de crearme, Él sabe si yo voy a ser un justo al final o no. Entonces nosotros decimos, sí, Dios sabe todo el futuro desde el comienzo de nosotros, antes de llegar acá, hasta el final de nosotros. Entonces, ¿cómo tengo libre albedrío? Si Él sabe de verdad, ¿cómo voy a terminar? Entonces, yo no puedo cambiar, no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo se llama? Y si no sabe si me dejó libre albedrío para que yo realmente haga lo que yo quiera, entonces tú puedes saber cómo voy a seguir yo, si voy a ser un justo o un malvado, Dios no lo quiera. No, nadie sabe. De repente uno cambia. De malvado se vuelve justo, de justo. ¿Dios sabe o no sabe cómo voy a ser yo? Sabe. Entonces dice el Rambam, esta pregunta es una pregunta muy difícil y se necesitan muchas cosas para poder entenderla bien. Y la respuesta del Rambam es que él sabe 100% el futuro de nosotros, pero él no interviene en nada. Entonces dice el Rambam, pero no entiendo. Si él sabe, si yo sé que esta lapicera en un minuto más se va a caer, ¿cómo puedo saber? Debe ser porque yo puedo manejarla y botarla, si no, ¿cómo puedo estar seguro que esta se va a caer
en un minuto más, yo tengo que actuar sobre ella para estar 100% seguro de lo que va a pasar con ella después. ¿Cómo puede ser que Dios, por un lado, sabe exactamente lo que vamos a hacer en el futuro y nos deja libertad? Entonces el Rambam, en otras palabras, dice algo maravilloso que tiene que ver con lo que estamos estudiando, que la forma de conocer cómo sabe las cosas Dios es totalmente distinta como nosotros conocemos. Nosotros, no, tal vez es un poco complicado, y yo explicarlo también, tal vez no lo explico muy bien, pero voy a tratar de explicar. Una persona, hay un conocimiento, por ejemplo, hay matemática. La ley de, no sé, algo de matemática, que yo no conozco. Pitágoras. Pitágoras, Pitágoras, sí. justo lo que quería decir. Pero tengo una pregunta. Pero si Hashem sabe lo que uno va a hacer, pero también lo puede corregir a uno, ¿o no? No, porque te dio libre albedrío. Él te puede ayudar. Dicen los sabios, por el camino de que el hombre quiere ir, le ayuda. Tú quieres ir para ser justo, te va a ayudar, pero él no te va a obligar a ser justo. Ese es tu trabajo. Pero él sabe lo que voy a hacer yo, es como que ya me definió de antes. Entonces, mira lo que explica el Rambam. Y el Admor Zaken también lo explica precioso. El Rambam dice así: yo me divido en tres cosas. Yo tengo mi cabeza con la que puedo estudiar, que puedo entender cosas, mi mente. Yo soy yo, tengo mente y hay conocimiento. Hasta que yo no estudié las leyes de Pitágoras, yo estaba acá, mi mente estaba acá y no tenía ese conocimiento. Ahora estudié Pitágoras, ahora tengo el conocimiento en mi mente y estoy acá. Yo y mi conocimiento somos cosas distintas. En Dios, que Dios es la unicidad perfecta, no hay cuerpo y mente y sabiduría. Toda la sabiduría que existe en el mundo viene de Dios. Él creó todas las leyes, todas las cosas, todas las leyes físicas, la gravedad, todo lo que hay, todo lo creó Él. Él y su sabiduría es una. En otras palabras, no entendemos cómo Dios sabe las cosas. Y sabe lo que dice Rabin. Y por eso esto sí se da. ¿Sabe lo que dice Rabiner tan bonito? Dice, ¿cuál es el problema de nosotros que no entendemos esta idea? Porque nosotros hicimos a Dios a nuestra semejanza. Nosotros decimos, no entiendo cómo puede saber Dios y no intervenir porque yo no podría. Sí, querido, el único problema es que tú hiciste a Dios a tu semejanza. Y estás equivocado porque tú estás hecho a la semejanza de Dios. Tiene un poco parecido con Dios, pero tú no entiendes nada. ¿Cómo Él puede de una forma saber exactamente lo que va a pasar contigo y no intervenir? No puedo. Si yo fuera Él, yo tendría que intervenir. Ese es tu problema. Porque tú hiciste a Dios a tu semejanza y no entendiste que tú estás hecho a la semejanza de Él. Y esto está por sobre nuestro entendimiento. Porque Él y su sabiduría es una. No como tú, que son tres cosas separadas. Entonces, así Él explica. Y otra cosa pequeña que tal vez bonito, como lo dice el Admor Zaken, de esta idea de que Dios es una unicidad. Él, no como yo estoy acá, si estoy durmiendo mi mente no funciona, pero yo estoy acá. Yo tengo mente, yo estoy acá y tengo conocimiento que voy a estudiar con el tiempo y me voy a llenar también de conocimiento que al principio no era parte de mí. Dios, Él y su sabiduría y el entendimiento es solo una sola cosa. Mire lo que dice el Admorazaken acá. ¿Cómo me puedo apegar a Dios? Llenándote de Torah. ¿Por qué? La Torah es la sabiduría de Dios. Y Él y su sabiduría es una. Él es una unidad.
perfecta, total, que como no me lo puedo imaginar. Muy bien, entendiste que tú no entiendes a Dios, pero esa verdad, o sea, como que en las letras de la Torá, como dice Dios en la entrega de la Torá, increíble. Yo me entregué a mí en la Torá, porque Él y su sabiduría es una. Cuando tú te llenas de tu cabeza de estudios de Torá, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás como apegándote a Dios por completo, porque Él y su sabiduría es una. Tom, no sé si se entiende muy bien, espero que se pueda entender lo más posible, pero esa es una cosa maravillosa, que uno está buscando a Dios y es la sabiduría divina y Él es su sabiduría, es una sola cosa. En vez de la Hashem. Entonces, ese es, no, entonces la unicidad de Dios no es que es uno, solo que, no es solo que uno y no hay, no son dos, es mucho más profunda. Y por eso tú puedes decir, mira, yo estoy acá y si mi corazón está faltando, está con problemas, yo estoy con problemas, porque yo dependo de mi corazón, yo tengo partes, yo dependo de mi alma, yo dependo de muchas cosas, de oxígeno, yo soy muy dependiente, si no hay esta cosa yo no estoy existiendo. Dios, Él se mantiene a sí mismo. Él no necesita de cosas de afuera, Él es Él. Él no necesita su corazón que le funcione bien. ¿Y quién le puso el corazón? Él se mantiene a sí mismo. ¿Cómo puede ser? No entiendo. Muy bien, otra vez. Imagínate que una célula de tu cuerpo, una célula sanguínea que tiene vida, puede entenderte a ti. Y esas son dos criaturas físicas. ¿Puede entender al que te creó de la nada? ¿No? Esa célula no tiene la capacidad de entenderte a ti, menos a Dios. Y tú puedes entender a Dios. ¿Y cómo sabe entonces todo esto? Porque Dios lo entregó a nosotros. Entonces, ese es el segundo principio de la unicidad de Dios. Ah, otra cosa que incluye esto de la unicidad de Dios, que es muy importante saber, que Él reina sobre todas las cosas. O sea, no, como dice la Torá, nada ocurre al azar. Y como decían los sabios en la ley, no es un midrash, una metáfora, una idea bonita solamente. Tu jefe te dio un premio muy grande por tu trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Baruch Ata Hashem. Bendito Dios, Rey del mundo, Rey del mundo, Rey. Él está acá reinando, manejando las cosas. Un solo Rey que maneja todo, que me llegó este regalo para mí. ¿Qué tiene que ver este regalo para ti? ¿Qué tiene que ver contigo? Te lo dio tu jefe porque trabajaste muy bien. Nada es al azar. Cada cosa que yo veo, me nació un bebé, Baruch Ata Hashem. Elokeinu Melechon, Shejianu Bikimanu Bigianu las manase. ¿Qué tiene que ver? Tú con tu esposa te casaste, ¿qué tiene que ver con Dios? Nada ocurre al azar. Tú te rompiste una pierna, te atropellaron, Dios no lo quiera. Este se durmió, estaba borracho, te atropelló, se le cortaron los frenos. Baruch Ata Hashem. ¿Qué tiene que ver con Dios? Bendito Dios, Rey del mundo. Dayan Aemet, el juez verdadero. ¿Qué tiene que ver? Estaba borracho. Nada ocurre al azar. Hay un solo rey que maneja todas las criaturas de este mundo. ¿Te imaginas lo que estábamos hablando antes de la grandeza de Dios? Cuando tú vas a rezar a Dios y te vas a poner de verdad, uno cuando reza, desgraciadamente, pensamos que hay que leer este texto. ¿Qué es lo que es rezar? Leer un texto, termine el texto, termine de rezar. No. Rezar a Dios es estar frente a Él y pedir
y suplicar y pedir ayuda y agradecerle a Él. Pero ¿te imaginas con quién está hablando? Con el rey que maneja toda esta creación. En el Tanaj, en la Biblia, Asiria, se engrandeció, se enorgulleció, creía que todo dependía de él. Dios dijo, hasta acá llegó. ¡Pum! Cayó. El rey de Babilonia, sí, tú eres el gran, como se hizo como un dios, tú tienes un decreto que te va a volver como un animal un cierto tiempo. Daniel le dijo. La, la, las 10 plagas, las pulgas, las ranas, la noche que se volvió, los primogénitos murieron. Dios tiene alcance a todas las almas de todo este país, los primogénitos, todo. Todo lo maneja Él, nada es al azar. Imagínate, conoce tu pensamiento, conoce tus deseos, conoce tus acciones. A cada uno de nosotros en cada minuto no se le olvida nada. Puede entender esta grandeza infinita y dirige todo en forma justa total. Puedes saber ahora cuando te pares frente a él, cuando tú te pares frente a un profesor grande, ¿no te da vergüenza hablar con él? Y con Dios no. Si ¿quién quiere preguntar algo? Yo, rabino, es así que cuando usted dice que sí, que sentarnos cuando orábamos o parábamos frente a él, yo lo he tratado de hacer, pero no sé imaginarme una persona frente a mí, una luz frente a mí, es muy difícil. ¿Cómo puedo imaginarme yo a Hashem cuando estoy orando? No sé, como una fuerza, es muy difícil. ¿No? Uno puede imaginarse que está frente como un rey, como dicen que se puede imaginar el trono divino. Tú tienes que saber como cuando, imagínese un ciego que está hablando con nosotros. Él no es capaz de vernos, pero él sabe que estamos frente a él. Entonces, es verdad como que está usted hablando. Si alguien puede apagar la música, por favor. Entonces, es como dice, ¿a qué se parece esto? A Moshe Rabbeinu, dice en la Torá, que hablaba con Dios como con un amigo. Como usted puede pensar que está hablando con su padre. Hay un padre, 3 socios hay en la creación de cada uno de nosotros. Madre, padre y Dios, que da el alma. Es parte, es como un padre para usted. Y la quiere mucho, la creó. Entonces, y Dios no es como nosotros que crea algo así, eh, crea perfecto. Y cada uno de nosotros tiene perfección única. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y que lo queramos. Y que tengamos temor de reverencia frente a Él. De verdad. ¿Por qué? Porque Él necesita este temor de reverencia. ¿Quiere que alguien se asuste de Él? No. Quiere que seamos normales. Si nosotros vamos a entender la creación normal de verdad, tú vas a tener que estar así, con un respeto tremendo, con una vergüenza frente, como te da vergüenza entrar a un lugar donde están los grandes jueces. Qué vergüenza. Una persona nos dijo una vez, psicóloga maravillosa, habla con gente, con todo. Cuando entró al juzgado de la Rapanut, a los Dayanim, los jueces, no le salieron las palabras, porque se sintió muy al lado de esos jueces, con mucha vergüenza. Imagínate ahora entras donde el Rebbe de Lubavitch, de santa y bendita memoria. Los hasidí no se atrevían a hablar, le dan un papelito, no le salía la palabra. Imagínate ahora al creador del Rebbe de Lubavitch, al creador de todo el mundo, y que mantiene el mundo, y que dirige el mundo, y que todo lo que pasa no es por casualidad, y que conoce todos tus pensamientos al mismo tiempo, y los míos, y mis deseos, y todo, 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 todo. Y otra cosa maravillosa, y se oculta. No puede ser, si algo tan grande, ¿cómo puede ocultarse? ¿Sí? Y hay gente que vive sin conocerlo. Y ve toda esta maravilla y no la entiende.
esa grandeza infinita. Entonces, realmente Dios nos escucha y todo. El Admura Saquien dijo algo muy lindo también, que una vez creo que contamos sobre esto también. ¿Cómo sé que Dios me está mirando y me escucha y me conoce? ¿Cómo puedo saber? Entonces él dijo, ¿cómo puedo saber si hay electricidad pasando por los cables eléctricos ahora? Entonces, ¿cómo no soy capaz de verla, de sentirla? Entonces dice, porque hay luz prendida. La luz prendida me muestra que hay electricidad en el cable. ¿Qué me muestra que yo existo? Porque Dios me conoce. Si no me conociera no estaría existiendo acá. Porque toda mi existencia viene de Él. Una señal que Dios me conoce. ¿Cómo sé que Dios me conoce y conoce a mí también? Si no, no estarías, querido. Entonces, todo eso es lo que nos da este principio. Y que Él es el único que dirige todo esto y no hay otra fuerza contra Él o Él creó todo, todo viene de Él. Y a Él tenemos que, ¿cómo se llama? Saber que todo viene y Él reina sobre todo, que también es una parte de esta unicidad, que de Él viene todo y no hay otra fuerza en este mundo contra de Él. Como dice a veces cuando nosotros pecamos, y ahora Babilonia es como el martillo, el palo que nos va a dar Dios a nosotros. Dios ocupa a malvados también para dar castigo. Y ocupa a la gente bondadosa para dar bien. Yo puedo bendecir Shejianu, puedo bendecir Dayan Emet, Dios no lo quiera. Y todo lo dirige cuando el rey David pecó. Dios le dijo, no va a parar la muerte de tu casa. Y el bebé que nació murió. Todo lo bueno, nuestra existencia, nuestro corazón latiendo, toda enfermedad, todo lo que hay, todo que estamos sanos, que tenemos un sistema maravilloso, genial, increíble, de, 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 que nos cuida, el sistema inmunitario, todo de Dios. Toda esta maravilla, como trabaja todo en conjunto, todo es Dios. Y lo hizo solo con unas pocas palabras, con unas palabras. Puedes imaginarte toda esta grandeza, todas estas criaturas, millones de millones, y las sigue manteniendo y dirigiendo y todo esto. Entonces, ahí podemos entender una gota, la grandeza infinita de Dios. Nos queda un poco de tiempo. Empezamos el tercer principio. Vayesota Shlishi, Akshamut Mimeno. Es la Akshama, es materializar a Dios, darle una imagen. ¿Ves? Está prohibido. Beze shenamin ki echat hazeh shesachanu eno guf velo koach haguf. El creador que estamos hablando de él ahora, dice el Rambam, él no es algo que tiene cuerpo y no una fuerza dentro del cuerpo, como nuestra alma. A veces un rab de escuché que dijo algo muy lindo, dijo, uno se puede imaginar, ¿qué es Dios? Ah, no es un hombre, no es un cuerpo, tal vez un ángel, tal vez un ángel es algo espiritual, como un ángel. No, no un ángel grande, no, Él creó lo material y Él creó lo espiritual. Al principio no habían ángeles, no había nada. ¿Y quién es Él entonces? ¿Cómo es? No sé, no sé. Solo sé que no es cuerpo ni algo espiritual. Él creó todo eso. No conozco, no sé. Entonces, eso lo expresamos según la voluntad de Dios, que tenemos la prohibición de dar imágenes sobre Él. Lo que los cristianos hacen, ¿no? ¿Najón? Los cristianos No, hacen. no se puede. ¿Najón? Veloya siguió Morota Kufim. Y a él no ocurre sobre él lo que ocurre sobre un cuerpo. Como atnuaba, menujaba, mishkan.
El hombre, un cuerpo, se mueve, descansa. eh, eh, Lo mitzatatzmut, velo mimikre. Esto no le ocurre a él, no por casualidad y no en forma permanente. No tiene todo lo que nos pasa a nosotros, alegría, temores, todo eso son cosas de los hombres, son cosas materiales que dependen de nuestro cuerpo, de nuestras cosas. ולכן שללו ממנו החכמים זיכרונו לברכה החיבור והפירוט ואמרו אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה. Y por eso no existe en Dios lo que nosotros, mira, estamos muy cerca, estamos alejados. Todo eso tiene que ver con cosas materiales. En Dios no existe eso. No existe, Él está ahora parado, sentado. Velores, Él se dio vuelta, nos da la espalda, ¿no? Clomar lo perut, veores velo hibur. Ipui belashon afu bekateb plishtim. Clomar, y da hafu otam bekateb leit havram baem. No hay alguien que estamos apretados, estrechos acá en este lugar. ¿No? Todas esas cosas son cosas materiales que no existen en Dios. Veamar a Naví, y dijo el profeta, Velmite Damiun, él, Velmite Damuni Vashavé, Yomar Kadosh. Isaías dice, ¿de dónde viene este principio del profeta? Que dice, ¿a quién me parezco? ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay nada que se pueda asemejar a él. No podemos dar ninguna imagen, nada. Aún dice el Rabbi Viner contó, si tú te imaginas en tu interior, ahora entiendo a Dios, ya estás dándole una imagen, está prohibido. Tú tienes que entender que hay algo sobre tu entendimiento por completo. Y cuando tú ves la creación, no es tan difícil entender eso, en verdad. Veilu allá guf, allá domele gufim, y dice, y si fuera un cuerpo sería, dijo el profeta, ¿a quién me parezco? Si fuera un cuerpo, se parecería a alguien, a otro cuerpo. Pero escucha, pero nosotros hemos escuchado en la Torah varias veces. וכל מה שבא בכתבי הקודש שמתארים אותו בתארי גופות, הליכה, עמידה, ישיבה ודיבור. Pero nosotros hemos visto en la Torah que dice, y Dios habló con Moshe, y Dios vio lo que está ocurriendo acá, y Dios escuchó, dice el Rambam. Todo eso son metáforas. Si Dios escucha, si Dios conoce, si Dios está con el brazo extendido y golpeó a Egipto con la mano extendida, no que tiene mano. Es como la acción que hubiera hecho la mano, la hizo Dios sin esto. Dios no necesita ojos para mirar. Ah, mira, Dios vio, tiene ojos, es material. No, Él sabe y conoce todo lo que ocurre, no como lo conoce y lo experimenta un ser humano, que tiene que una cosa material. Todas eran metáforas para poder entender que Dios sí conoce lo que ocurre en este mundo, sí dirige esto, y como cuando le dio un golpe a un malvado, se lo diera con la mano, y dijo, yo así le di a Egipto, por todo el mal que hicieron, es como que hubiera hecho con la mano, pero una metáfora, no es que tiene mano. Entonces eso es lo que explica el Rambam, porque nosotros sabemos que está prohibido dar imagen, y no tiene imagen. Mejen Ambrus y Brajá, Divra Torah que la Bene Adam. Y eso es lo que dijeron los sabios. La Torah habló en lenguaje del hombre para poder entender un poco. Dios te mira. Ah, me conoce. ¿Y cómo me mira? ¿Con los ojos? No. Ukwar Dibru Jajamenu Beze Inyan Arbe. Vayesot Ashlishi Azeh More Alav Shenemar Kilo Raiten Kol Tumuna. Y esto está escrito en Deuteronomio 4. Ustedes no vieron ninguna imagen. Cuando Dios nos entregó la Torá y nos dice y habló con nosotros, no vimos ninguna imagen. No hay imagen. Clomar lo isactem oto baltumuna. Lefi shu sahano eno guf veloco ajaguf. Había un profesor con todo Rabiner que dijo, niños, ¿ustedes ven a Dios? No. Niños, entonces ustedes no creen en Dios, ¿cierto? No. Se levantó un niño y dijo,
Niños, ustedes ven la cabeza, la mente del profesor. No, entonces no tiene mente. No todo lo que tú tienes, no todo lo que tú ves es lo que hay. Hay mucho más que eso. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando uno ve la creación, es como una vez, había un Raf que dio un ejemplo, tú ves por el hoyito de la puerta y ves una lapicera moviéndose. Y uno le dice al otro, ah, mira, al otro lado en el cuarto aquí hay una persona escribiendo. Déjame mirar. No, yo veo un lápiz solamente. Pero un lápiz no se mueve solo. Tiene que haber acá alguien que está escribiendo detrás. Entonces tú no eres capaz de verlo solamente. Pero eso, hasta acá, tres primero. Entonces, si Dios quiere que Dios nos ayude, Besrat Hashem, a poder interiorizar todas estas cosas, creerlas, como el Rebbe de Cox, que dijo, yo no creo en esto, yo sé que esto está. Y así, cuando nosotros podemos entender estas cosas maravillosas de verdad, todas las cualidades negativas, terribles que uno tiene, que son como una, dice el Rababiner, el Rambam dice, todas las cualidades negativas, el orgullo, la envidia, el enojo, todo esto son como paredes, como divisiones, como murallas entre nosotros y Dios. ¿Por qué me cuesta tanto ver esta verdad y creer en ella? Porque tengo muchos impedimentos que no me dejan ver la luz verdadera de Dios. La verdad, entender, convencerme. Mi corazón está lleno de como cáscaras. Y cuanto más yo me pueda purificar y limpiar mis cualidades negativas, voy a poder sacar esta impedimento, estas barreras que hay entre nosotros y Dios, como Dios dice al profeta. Y los pecados de ustedes son como las barreras entre yo y ustedes. Entonces, vamos a poder, si Dios quiere, nos purificamos, nos limpiamos, poder entender estos principios profundos que se graben en nuestro corazón. Y si tú tienes esto, ya tienes humildad, tienes amor a Dios, temor a Dios, respeto increíble por Dios, conocimiento de cuál es el camino verdadero. ¿Tú puedes comparar tu entendimiento con el de Dios? Nada, cero. Top. Entonces, Besrat Hashem, seguimos la próxima semana. Call tú para todo. Shalom, shalom. Gracias, Gracias, Rabino. Shalom. Litraot, shalom. Gracias.